Según datos del Ministerio de Educación, en este año lectivo que va a comenzar en el ciclo Costa, se experimenta una reducción en el número de matrículas en el régimen Costa Galápagos, una situación que es sin duda alarmante, tomando en cuenta que son niños, niñas, jóvenes, adolescentes que habrían abandonado el sistema educativo. Desde la UNE, ¿cómo miran esta situación? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuáles son los motivos por los que hay esta reducción desde su punto de vista? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, desde la Unión Nacional de Educadores, desde tiempo atrás, nosotros presentamos al país algunos análisis de cómo se viene desenvolviendo la matrícula en la educación. Cabe resaltar que algunos de los datos que se han presentado hasta el momento responden al año lectivo 2023-2024. Vamos al año lectivo 2024-2025. Por lo cual, el incremento de estudiantes fuera del aula podría estar llegando, de los datos que tenemos hasta el momento ubicados en la Unión Nacional de Educadores, a 65,000, tomando en cuenta los procesos de migración que han crecido en el país. Solo en estos 2 meses de conflicto interno, ya en el gobierno de Noboa, no en otro gobierno, sino en este gobierno, por ejemplo, 200 niños fueron ubicados sin papá y sin mamá en pasos fronterizos, solo en estos 2 meses de conflicto interno. Por lo cual, el abandono de las aulas de niños, niñas y adolescentes en este año lectivo en el régimen Costa va a crecer, sobre todo en la provincia de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, ¿Qué son las provincias que concentran el mayor número de hechos violentos? ¿En qué sectores de la educación se refleja esta disminución de matrículas, Andrés? ¿En educación básica, en secundaria, en primaria? ¿En qué niveles se concentra más? El nivel más alto es en la educación general básica, es el nivel más alto, incluso no desde ahora, sino desde tiempo atrás. Hay más de 200,000 niños y niñas fuera de las aulas, que tomó fuerza en la pandemia, se profundizó con los contextos de violencia cuando se volvió a la educación virtual. Y de esos 200,000 niños y niñas fuera de las aulas, el sector más fuerte es el de la educación general básica, al igual que en este año lectivo que está por empezar en el régimen Costa y Galápagos. Que estamos hablando de niñas y niños en edades comprendidas entre cuáles. Sobre todo en la educación general básica media y la educación general básica superior, que estamos hablando entre edades de 10 a 15 años de edad. ¿Y cómo están los niveles de infraestructura en el sector educativo, especialmente la costa, ¿no?, que tendría que haber iniciado clases? Bueno, hoy mismo la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional el fin de semana sesionó en El Oro y decidió llevar un proceso de fiscalización en los planteles educativos de la provincia de El Oro. Hay un comunicado del Ministerio de Educación que señala que varios planteles educativos están suspendidas sus actividades presenciales en la Amazonía. ¿Por qué? Porque cuando se hizo público desde el lado del gobierno que 4,000 planteles educativos iban a ser estaban amenazados, por el fenómeno del Niño, la UNE denunció que en esos 4,000 planteles no estaban tomados en cuenta centros educativos de la Amazonía. Hoy, todos estos fenómenos naturales nos dan la razón cuando el gobierno se ve obligado a suspender clases por temas de movimiento de tierra, inundaciones en la Amazonía, lo que demuestra la improvisación y la infraestructura y las condiciones de la infraestructura que están los planteles educativos. El hecho de que 4,000 planteles educativos desde el Estado se haya presentado como amenaza por su infraestructura ya significa que están en mal estado, sin tomar en cuenta la Amazonía. Hay varios planteles en el régimen Costa que no cuentan con la infraestructura necesaria para iniciar las actividades académicas. Andrés, usted mencionaba, refiriéndonos a este grupo importante, amplio de niños que no lograron entrar al sistema educativo, 65,000 de acuerdo a las cifras que manejan ustedes, 64,000 de acuerdo a cifras que muestran medios de comunicación, pero el argumento de las autoridades es que esto se debe o obedece a un decrecimiento de la población infantil. Usted asegura que esto responde a la ola de violencia que vive en el país porque se está en un conflicto armado interno, entre otras. ¿Cuáles, desde el punto de vista de la UNE, son las causas para que los niños hayan abandonado el sistema educativo? 65,000 personas.
Mira, te respondo con la siguiente reflexión. Acabamos de salir de un proceso electoral donde el gobierno perdió en las dos cerezas del pastel y la respuesta que buscan darnos frente al ausentismo son respuestas mecánicas. La respuesta en el ausentismo es de que miles de ecuatorianos están saliendo del país por pasos ilegales, que se compara a lo que fue la ola de migración del feriado bancario. Lo mismo pasa en la educación. La primera causa del abandono escolar, que lo viene señalando el INEC desde el 2022, es la falta de recursos económicos, es decir, la pobreza. La segunda causa de un estudio también del INEC desde el 2022 son los tipos de violencia en los espacios educativos. La tercera causa responde a los contenidos educativos, es decir, nuestros estudiantes no se sienten identificados con los contenidos educativos, pero la primera causa es la central, es decir, la pobreza, y por eso es que, y la violencia, la inseguridad, y por eso es que papá y mamá, en algunos casos donde la inseguridad y la pobreza en las denominadas zonas calientes están tomadas, o les están sacando sus hijos de las escuelas para que vayan a las grandes ciudades o para que vía pasos ilegales ya lleguen a los Estados Unidos. Solo así te explicas, por ejemplo, que las maestras de los centros de desarrollo infantil del MIES llevan sin cobrar 6 meses. Ya, es decir, el tiempo de este gobierno. Como por ejemplo las maestras de ahí de educación inicial están desarrollando un trabajo para que los menores de edad, los niños y las niñas, no abandonen las aulas. En educación como en seguridad, hay que ver las cosas de manera integral y no desarticuladas, señalándonos entonces que como los niños venezolanos o las niñas venezolanas y colombianas están regresando a su país, entonces por eso la matrícula está bajando. Eso es justificar las visiones de desarticular la educación pública para no entender cómo nuestros niños y niñas por la pobreza y la inseguridad están abandonando las aulas. Ahora, Andrés, seguramente estas estadísticas que usted señala, el gobierno las tiene. ¿En alguna medida han logrado ustedes como gremio establecer contactos con las autoridades educativas para abordar estos casos, estos temas con política pública? Realmente, nosotros conversamos con 5 sectores del Estado ecuatoriano, a los cuales incluso les entregamos datos oficiales, ya no solo del INEC, de la UNE, sino de la UNICEF y de la UNESCO. Le entregamos al Ministerio de Gobierno y el Interior, a la Fiscalía, al Ministerio de Educación, a la Asamblea Nacional, incluso los distritos, las zonas, las provincias, los cantones con mayores niveles de deserción, con mayores niveles de microtráfico al interior y al exterior de los planteles educativos, con mayores niveles de violencia sexual, de suicidios consumados y amenazas, por lo cual el diagnóstico está presentado. Lo que hace falta entender es que necesitamos salir de ese estado con políticas reactivas para pasar a un estado con políticas preventivas. Y eso requiere de invertir en educación, por ejemplo. ¿Cómo te explicas que llegó el Plan Nacional de Desarrollo a la Asamblea el 16 de febrero y resulta que en el Plan Nacional de Desarrollo no hay un plan de reinserción escolar, no hay un plan de fortalecimiento de la infraestructura educativa, por lo cual este gobierno, los pocos meses que le quedan, se va sin plan de reinserción escolar, no va a inaugurar ninguna escuela, ningún colegio, ninguna extensión universitaria nueva. ¿Por qué? Porque recortó ya el presupuesto en lo que significa infraestructura educativa y hoy estamos viendo las consecuencias al buscar iniciar las clases en el régimen costo. Andrés, ¿qué pasa con estos 64 o 65 mil estudiantes que no han podido ingresar al sistema educativo en este año lectivo? ¿Qué pasa con ellos y qué ha pasado con los que tampoco pudieron hacerlo en el año lectivo anterior y así con la serie de miles de jóvenes y niños que están fuera del sistema educativo? Bueno, lo que está pasando en el país evidencia hacia dónde caminan nuestros niños, niñas y jóvenes que abandonan las aulas. O son secuestrados por las mafias del narcotráfico para delitos de sicariato, de extorsión, de intimidación, o salen por pasos ilegales a Estados Unidos, o engrosan las filas del trabajo infantil, o lo que la OIT acabó de denunciar para el caso de Ecuador, Perú, Colombia, como ya la violencia sexual, en este caso la prostitución, está
se está aumentando en el caso de niñas y de niños, por lo cual el único camino que les queda en este país es lo que vemos. Solo el hecho que hablemos de niños o de niñas sicarias ya expresa que estamos frente a un Estado fallido. Mira lo que pasó la semana anterior y la sociedad no puede seguir impávida. Un menor de edad fue linchado por robar aguacates. Antes de las elecciones, un menor de edad ya fue detenido por el caso de asesinato a una persona en el transporte público. Estamos frente a un Estado fallido. El valor de la vida que le están dando a estos menores de edad que han caído en el sicariato es el valor que este Estado fallido les dio. Un Estado a los cuales a nuestros niños y niñas no les garantiza educación, salud, recreación, deporte. Por lo cual, ese Estado fallido, la única forma de sacarle adelante es que se entienda que salud, educación y trabajo no son un gasto. Ejemplo de ello, en la proforma general del Estado estaba destinado 2.800 millones para arbitraje internacional. La gente le ha dicho, no queremos que vendan nuestra soberanía y recursos. Estos 2.800 millones deberían destinarse para armar un plan de reinserción escolar o políticas preventivas para evitar que nuestros jóvenes dejen de ser reclutados por el narcotráfico. Pero esa visión no existe. Por eso es que la UNE hizo una marcha de 4 días de Santo Domingo a Quito. Estamos esperando que se conforme la mesa. Hoy el MIES hizo ya llegar su delegado, la CENACID lo ha hecho, pero todavía el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, de Salud y de Educación no envían su delegado. Por lo cual, si es que en los próximos días no se instala esa mesa, la Unión Nacional... Tenemos ahí... Oh, qué pena, parece que se nos inconveniente. Cortó. Andrés, ¿continúa usted? Tal vez ahí me escucharon. Sí, le escuchamos. Le decía que en ese contexto preocupante, el día de hoy nos llegó ya el nombre del delegado del gobierno del MIES, está ya el delegado de la CENACID, pero falta el delegado del Ministerio de Educación, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud. Si es que en los siguientes días esa mesa no se instala como nos ofreció el gobierno luego de la marcha de 4 días que realizó la UNE desde Santo Domingo a Quito, no nos quedará otra salida que reactivar las movilizaciones, pues no podemos permitir que nuestros estudiantes sigan abandonando las aulas o que no existe infraestructura en buen estado para iniciar el año lectivo en el régimen Costa. Andrés, estamos hablando de movilizaciones, ya nos va a decir cuándo, pero yo le quería preguntar además, estamos hablando de 64, 65 mil niños que no ingresaron en este año lectivo para el régimen Costa. ¿Qué pasa con los que no ingresaron en el régimen Sierra, que están ahora mismo todavía en el periodo escolar? ¿A cuánto asciende realmente la cifra total de niños y adolescentes que están fuera del sistema educativo en estos últimos años? No hay una visión cuantitativa y social de qué pasó con esos menores de edad que no ingresaron en la Sierra, pues el ministro de Educación que salió cuando le presentamos los datos, lo que nos expresó es que no había esa articulación entre las distintas carteras de Estado. Por eso es que cuando sale el anterior ministro de Educación, el señor Daniel, se fue ya los nombres, es decir, le dan la razón, Daniel Calderón, le dan la razón a UNE de la improvisación y de todo lo que se estaba generando en el sistema educativo. Ojo, que lo que señalé, que aproximadamente 65,000 estudiantes no ingresarán en el régimen Costa, es el seguimiento que la Unión Nacional de Educadores le va dando a la matrícula ordinaria. Por ejemplo, ¿qué pasó con la matrícula extraordinaria en el régimen Sierra? Un paso que hoy tiene la actual ministra es precisamente que la matrícula extraordinaria, que todavía no se está ejecutando, permita llegar a esos niños y niñas que en la matrícula ordinaria del régimen Costa no se matricularon, y que entonces eso implica desarrollar todo un plan de acción, sobre todo a las denominadas zonas calientes, donde está el mayor número de abandono escolar. El tema de los apagones, Andrés, ¿cómo esto está impactando en la actividad educativa, tomando en cuenta que hay establecimientos que tienen jornada vespertina, que tienen dificultades cuando llegan a casa y no tienen la electricidad para hacer las tareas? ¿Tienen reportes, una estimación de qué es lo que está ocurriendo en el desarrollo de las actividades académicas como consecuencia de la crisis energética? Sí, los reportes son directos. No están funcionando los laboratorios en los planteles educativos. No hay la internet mientras se van los apagones.
Hay planteles educativos que incluso por los cortes de energía eléctrica también se ha visto limitada en el derecho y en el servicio del agua potable, inseguridad al exterior e interior de los planteles educativos porque las brigadas de viales chocan en el momento en que no hay semáforos, por lo cual la vida de nuestros niños y niñas también se ponen en riesgo el momento en que tienen que salir del plantel a la casa porque los semáforos están sin funcionar. Las alarmas al exterior de los planteles educativos cuando se va la energía eléctrica y hay casos de inseguridad también están estancadas, es decir, el corte de energía eléctrica genera todo un malestar y un sinnúmero de problemas al sistema nacional educativo como tal, en la tecnología, en el desarrollo de actividades, en la seguridad y en lo que significa a las actividades durante la mañana, tarde y sobre todo en la jornada nocturna. Muy bien, 12:51 minutos. Solo nos faltó que nos diga cuándo va a ser la movilización. Supongo que este 1 de mayo, ajá, aprovechando el Día Internacional del Trabajo. Seguramente ustedes se unirán a los sindicatos para conmemorar ese día. Acabamos de realizar una rueda de prensa en donde reafirmamos nuestra convocatoria para este miércoles 1 de mayo, exigiéndole al presidente que el 1 de mayo no es una dádiva, es un derecho a nivel mundial para defender los derechos de las y los trabajadores. Al presidente le han enseñado a leer marcadores deportivos, pero al parecer no le dieron historia. Y es por eso que desconoce que los derechos que han alcanzado hombres y mujeres a nivel mundial es producto de la movilización, por lo cual en el caso de Quito nos concentramos a partir de las 8 de la mañana en la caja del IES y a nivel nacional los trabajadores, los pueblos del Ecuador, médicos, estudiantes, profesores, movimiento indígena y todos los actores nos movilizamos este miércoles 1 de mayo.